La Universidad de Santiago de Chile te espera. Postula y matricúlate en la USACH en su admisión 2025. Descubre 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y vías de ingreso directo. No dejes pasar esta oportunidad única de ser parte de la mejor universidad del país. Infórmate y postula en www.admisión.usach.cl. ¡Atrévete! Una nueva semana en Sube la News, una nueva semana del Chile que viene. Sean todas y todos bienvenidos. Hoy día lo que nos convoca es este libro. Estaremos conversando en instantes con la autora de las biografías no autorizadas de Don Francisco, de Cecilia Boloco, y que hoy ha hecho una investigación que ya está en librerías hace un buen tiempo en torno a la figura de Katy Barriga, la perla negra de la UDI. Así tituló esta investigación la periodista Laura Landaeta. Bienvenida al Chile que viene. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por el recibimiento. Oye, Laura, quiero partir por la contingencia, porque el pasado miércoles 30 de octubre, personal de la PDI allanó la oficina parlamentaria en el Congreso Nacional del diputado Joaquín Lavín Infante, investigado por presuntas facturas falsas en una arista Joaquín Lavín León. Perdón, Joaquín Lavín León, sí. Correcto. Esto en una de las aristas del caso Barriga, por supuesto. Sí. Hablemos un poquito de lo que ocurrió ese día, porque fue bien inédito, y digamos, conectar tu mirada de esas pericias por parte de la PDI, del rol que habría cumplido Lavín Jr. en la maquinaria impulsada por Katy Barriga en su época como alcaldesa. Sí, bueno, mira, yo cuando empecé a investigar el libro de Katy Barriga, porque está centrado desde el origen en la figura de Katy Barriga, me parecía que siendo una mujer muy inteligente, porque a mí no me gusta cuando la victimizan así como pobrecita, la metieron en algo que ella no sabía, siendo una mujer muy inteligente me parecía que le faltaba esa expertise de servicio público que se requiere para saber dónde, cómo y de qué manera defraudar sin ser descubierto tan rápido. Entonces, en algún momento barajé internamente la teoría de que acá había una maquinaria de defraudación. Y bueno, como soy autista y duermo poco, un día desperté así, no sé, un martes a las 2 de la mañana y dije, me voy a meter a los portales de transparencia. Y empecé a cotejar información entre los movimientos del parlamentario, los movimientos de su padre en Las Condes, los movimientos de Barriga en Maipú, todos estos contemporáneos, digamos, y empezaron a saltar muchas cosas, muchas alertas. Simplemente cruzando los datos. Lo que pasa es que tenemos una ley de transparencia que nos permite hacer eso, los datos tienen que ser publicados. En el caso de Las Condes había datos que yo no sé por qué no están publicados y que es sujeto de, al menos de un castigo, ¿no? De parte de transparencia activa. Pero bueno, independiente de eso, empezaron a saltar mismos proveedores, mismas formas de contratación, mismos subterfugios que rayan en la ilegalidad sin serlo, pero que son inmorales, y se repetían las mismas personas. Entonces yo dije, acá hay una maquinaria de defraudación. Esto no es una ex chica Mecano pasándose de lista, robándose plata de una municipalidad ella sola. Acá hay un aparataje, hay una cosa institucionalizada. ¿Y quién es el ejecutor de ese aparataje o quién es el puente en aquel entonces, en aquella época? Yo tiendo a creer que Joaquín Lavín padre y Joaquín Lavín hijo tienen mucho más experiencia que ella, por lo tanto ellos estaban más a caballo de cómo se hace esto. En el caso de Maipú, empresas beneficiadas son empresas de personas que eran socias en su época de administrador de eventos musicales y de fiestas de Joaquín Lavín hijo. O sea, son personas que lo acompañaban desde antes de que él conociera a Katy Barriga. Y en el caso de Las Condes, bueno, se benefician personas ligadas al Opus Dei y personas ligadas al círculo de Joaquín Lavín, en convenios dudosos que en realidad no tienen ni un asidero. Entonces, por ejemplo, si tú puedes comprar, como lo hacen varias municipalidades, no solo de izquierda, porque no hablo solo de Daniel Jadwe, pero también como Rodolfo Carter, ponte tú en la Florida, que compran medicamentos directamente a Senabast y que con eso compran los medicamentos a un precio bajísimo y se lo entregan a sus vecinos a un precio irrisorio, que de verdad que da gusto tener esas tarjetas vecinas, sea la de la comuna que sea.
Joaquín Lavín, en vez de utilizar ese mismo mecanismo, y Katy Barriga lo replica, digamos, en Maipú, prefieren hacer convenios con cadenas de farmacia, ligadas a personas cercanas a la familia. Entonces, en vez de que tú puedas comprar, por ejemplo, un genérico, un ibuprofeno, una aspirina, a 400, 500 pesos una caja, la compras a 1.500. Y claro, si la vas a comprar a la farmacia vale 3.000, igual la estás comprando barata, pero no la estás comprando al precio más barato. Entonces son estas cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si me puedes ahorrar a mí como vecino y como ciudadano de esta comuna que votó por ti o que tú administras, me puedes ahorrar 3.000, ¿por qué me ahorras solo 1.500? Quiero saber a tu juicio la relevancia del allanamiento que enfrenta Lavín Jr. en sus oficinas. Mira, es súper relevante por dos cosas. Primero, porque si quedaba alguien en la UDI que pensara en que no había un involucramiento de parte de Joaquín Lavín León en el tema de investigación que compete hoy a la Fiscalía, se desbarata esa tesis, ¿no? Primero, porque no es llegar y obtener un allanamiento en el Congreso, o sea, es algo que inédito. Entonces, evidentemente, cualquier juez no se va a querer meter en la pata a los caballos y tiene que tener argumentos sólidos la Fiscalía para conseguir esa orden. Entonces, se cae esa tesis por un lado y la UDI automáticamente le pide la renuncia. De hecho, él se demoró varias horas en redactarla, pero incluso yo lo puse en Twitter, en unas horas más Lavín León renuncia a la UDI porque era el paso que venía y ya con eso se le quita el piso político. Además de eso, en el allanamiento se encontraron 50 documentos. 50 documentos, yo pude ver la lista de documentos que se encontraron. Hay cosas que no las quiero especificar porque no quiero entrampar la labor de la justicia, pero son documentos que son de Maipú, documentos municipales, que deberían estar en la contabilidad interna, que deberían estar archivados en la municipalidad y que resulta que estaban en la oficina parlamentaria del Congreso de Joaquín Lavín León. ¿Qué hacían ahí? Es lo que la justicia tiene que determinar. Claro, la justicia lo tiene que determinar, pero la Fiscalía ya lo tiene bastante encauzado. O sea, Joaquín Lavín León fue el administrador y el alcalde de las sombras de la municipalidad de Maipú, totalmente. Esa es la tesis que tú defiendes. Esa es la tesis que yo defiendo y es la tesis que defiende la Fiscalía, que prontamente, a la espera de un desafuero, tendría que imputarlo. Un alcalde en las sombras. Un alcalde en las sombras. Recuerdo haberte escuchado en algún minuto previo a este allanamiento y como parte de las entrevistas que diste por este libro, que tu tesis iba en esa línea, es decir, no es que, porque hay mucha caricatura respecto del diputado Lavín León, que no llegaba, que hablaba muy poco. Estaba entre las sábanas, que dormía todo el día. Que flojeaba, que intervenciones una vez por año. Ese tiempo tú dices que lo estaba invirtiendo en la labor municipal de Maipú de su esposa. Sí, y llega a ser tan brutal y descarado que él tenía su oficina parlamentaria, que es una oficina que todos los parlamentarios tienen en su distrito. La oficina parlamentaria de él estaba a pocos metros de la plaza de Maipú y él citaba las reuniones ahí a los funcionarios de la municipalidad, porque como él no podía ir a la municipalidad presencialmente tanto, porque habría sido muy burdo la imagen, lo citaba en su oficina. Y hay personas que, por ejemplo, relatan que tenían que, en horario de trabajo municipal, tenían que ir al comando de Joaquín Lavín o a la oficina distrital a hacer inscripciones a la UDI. Inscripciones que en su mayoría eran fraudulentas, incluso falsificando firmas de personas, ¿no? Un escándalo que ya hemos visto más de una vez, ¿no? Cuando la gente estaba inscribiéndose para cuidar las ballenas y terminaba metido en un partido político, es más o menos lo mismo. Entonces, yo creo que lo que hice diferente esta vez, porque mi libro anterior, que fue el caso Reloje, trabajé aislada de la Fiscalía porque no confiaba y no confío en el fiscal de ese caso, pero tuve problemas porque, o sea, no problemas, pero lo que yo hubiera querido, que hubiera sido parte de una investigación formal, que yo le entregué los antecedentes al fiscal, antecedentes bastante graves, tráfico de niños, etcétera, él no los consideró. Por esta cosa que hay como de que a mí un periodista no me va a venir a enseñar, o no sé cuál será su motivación, esperemos que solo sea esa. Finalmente no pude ir a la par con la justicia. Entonces lo que hice en este caso fue ir soltando poco a poco. De hecho, la segunda edición del libro tiene más antecedentes, ya estoy preparando la tercera con más antecedentes, voy creciendo en la medida que el caso se va escribiendo. Y le exijo a todos mis entrevistados ir a la Fiscalía y prestar declaración. De hecho, yo misma los he contactado, les he dado los números,
para que vayan y den declaración, y una vez que ellos dan declaración, yo ya los incluyo en mi investigación para así ir a la par con la Fiscalía y que esto termine en buen pie. Continuando en el perfil de Joaquín Lavín Jr., Joaquín Lavín León, ¿cómo es visto o cómo era visto hasta antes de su renuncia al partido al interior de la UDI? Mira, yo llevo 2 décadas, casi 3, yo diría, haciendo periodismo, entonces conozco parlamentarios y políticos de la UDI antiguos y nuevos, y al principio tenían dudas. Varias personas se me acercaron y me decían: sabemos que así es una pega seria, pero ¿estáis segura? Es que Joaquín tiene súper bajo perfil, no me lo imagino con toda esta red de corrupción y qué sé yo. Entonces yo les decía, lean y pregúntenme, pero de hecho a un par de personas que yo estimo mucho les dije, sal de ahí. O sea, amiga, date cuenta, este no es el lugar donde tienes que estar. Y poco a poco fueron entendiendo que había una dinámica turbia, que habían cosas que no tenían explicación, que habían cosas que rayaban en la ilegalidad o quizás incluso traspasaban esa delgada línea. Entonces, de a poco se fue quedando solo. En el último tiempo estaba bien solo. O sea, incluso los diputados jóvenes que comparten el piso con él ya no interactuaban con él de la misma forma porque... yo creo que si hay algo que nos ha remecido este año como sociedad es la cantidad de corrupciones ligadas a la política y al Poder Judicial. Entonces ahí hay un liderazgo genuino joven, incluso de la UDI, que hay gente que me dice, ¿cómo dices eso? De verdad, hay un liderazgo genuino joven que no quiere esto. Entonces yo creo que a Lavín le ha costado y ha tenido que pagar por sus acciones con sus propios compañeros de bancada. Por eso su pronta renuncia o claro, su rápida no, y porque expulsión además el del partido le dijo, si tú no renuncias te echamos, y echarte es 2 veces más vergonzoso, finalmente él renuncia. ¿Cuánto influyó Katy Barriga en la carrera política de Joaquín Lavín León o cuánto influye en la carrera política de Joaquín Lavín Jr., entendiendo el renombre de su familia, en específico de su padre, en la carrera política de Katy Barriga? Mira, originalmente a la esposa de Joaquín Lavín padre, a la señora Estela León, no le gustaba este romance. Y no le gustaba precisamente porque era como, o sea, está bien, nosotros hacemos desde el paternalismo mucha obra social, nos relacionamos con gente de todos los estratos, pero distinto es meter a esa persona a tu casa, que ocupe tus sábanas, que tome desayuno contigo, es otra historia. A ella le costó mucho. Y el marido siempre le dijo que había que hacerlo porque era parte de un liderazgo populista, esto de nosotros somos súper transversales y este coqueteo con la farándula, que además la derecha lo ha tenido bastante más que la izquierda incluso. Entonces, no solo la aceptan, sino que además la incluyen. Y yo creo que en gran medida la elección de Joaquín Lavín como diputado es gracias a Katy Barriga. Porque Katy Barriga en esa época, no te olvides que era la persona que iba a los programas y se ganaba todos los premios. O sea, la gente quería a esta madre soltera, esforzada, de clase media, súper luchadora, víctima además de situaciones súper agresivas en la vida, y como que se proyectaban mucho con ella. Sin embargo, con el tiempo uno fue conociendo otra arista y ese afecto se volvió morbo. Pero ese afecto original ayudó a moldear bastante las carreras de Joaquín Lavín hijo y también a darle más popularidad a Joaquín Lavín padre. Sin duda. Sí. Ahora, ¿cómo surge esta historia de amor? ¿Cómo fuiste reconstruyendo esos primeros encuentros? ¿A pito de qué se encuentra el hijo de Joaquín Lavín con Katy Barriga? Él quería conocerla. Entonces, cuando su mamá estaba en una candidatura por Santiago Centro, él le dice a la mamá: hay que contratar a Katy Barriga para que baile, para que anime los eventos callejeros y ciudadanos para tu candidatura. Entonces la contratan y ahí se conocen. Él siempre había tenido la intención de conocerla. Dicen los que estuvieron en esos eventos, un par de ellos incluso hoy día imputados en Maipú, que la química fue bien inmediata. Sin embargo, él estaba en pareja. Entonces después estuvo en pareja ella. O sea, no fue una relación que surgió rápidamente. Pasaron unos años antes de que lograran como encontrarse ambos solteros, y ni siquiera, porque después supe que él estaba emparejado y viviendo con alguien cuando empezó a andar con Katy Barriga. Pero bueno, se fueron enganchando en el tiempo y terminaron casándose. Un matrimonio bien kitsch, ¿no? Ella como en una carroza, como vestida de princesa, todo como al estilo de Katy Barriga, que siempre es como bien bizarro, como
como muy delirante, diría yo. Se mandó un Kaminsky, parece ahí, Lavín Jr., según lo que me estás explicando. Sí. No Sí. sabíamos antes de No, este, yo tampoco lo sabía hasta que tuve la oportunidad de conversar con el entorno cercano de la persona que era su pareja y que era una niña profesional muy común y corriente y que fue súper afectada emocionalmente por este engaño. Sí. Él estaba en esa relación. Él estaba viviendo con ella. Mira. Sí. Hasta que de repente el amor, en este caso, pudo más. Sí, un amor que Porque también persiste, un amor sobrevive que a ha todo. sido también bien comentado y criticado y sobre el que se especula mucho porque además tienen una relación bien tóxica. Es como cuando uno empieza a revisar el expediente del caso, que raya todo el rato en la privacidad, porque no hay manera de que no sea. Es un matrimonio expuesto, hiperventilado, liderando una municipalidad, peleas, un día se le cayó el hijo a ella por estar peleando con él, cachetadas, escándalos, gritos. Entonces, finalmente, uno investigando la parte jurídica del caso, te empezáis a enterar de más de lo que quisieras de su vida privada. Y su relación es bien tóxica, diría yo. Me comentaba respecto de cómo se le veía a Katy Barriga al interior de la familia Lavín León, en el seno de la familia. Ahora, ¿qué pasaba con la misma figura pero al interior de la UDI? ¿Cómo se le miraba a Katy Barriga en el partido? Lo que pasa es que la UDI venía de un montón de liderazgo populista, de gente de reality, gente de la tele. No era una figura que molestara. Además, entendamos que en esa época estamos hablando de la UDI de las clases de ética, de la UDI de las boletas ideológicamente falsas. O sea, estamos hablando de una UDI con un liderazgo bien sucio, ¿no? Bien entrampado al borde de la ilegalidad. Entonces, estas figuras populistas permitían que la UDI siguiera siendo un partido importante. En Chile, tradicionalmente, el Partido Comunista era el partido que tenía más presencia en las calles y la UDI fue el primer partido en desbancar al Partido Comunista. Me acuerdo, con porque este eslogan de UDI popular. Claro, tenían a su liderazgo en la calle, elegían figuras mediáticas del deporte, de la farándula. Entonces Katy Barriga venía a sumar a un modelo que ya existía. No provocaba ruido. Creo que empezó a provocar ruido y empezó incluso en el propio Joaquín Lavín cuando las encuestas espontáneamente la nombran como una presidenciable. Recuerdo. Que esto fue el 2018. 2017, 2018, y ahí ya como que a Joaquín Lavín ya no le causó tanta gracia porque en el fondo era todos van a remar para que esta vez sí yo lo consiga por cuarta vez, digamos, por cuarto intento. Pero finalmente empezó a pasar lo contrario, la gente quería a Katy Barriga más que a Joaquín Lavín. Entonces ahí empezó a molestar en un sector de la UDI. Una cosa es tener un parlamentario, un diputado, ni siquiera un senador populista o un alcalde, y otra cosa es tener un presidente, o sea... No, ahí ya les hizo ruido. Bueno, hay que discutir brevemente sobre ese incentivo perverso de no solo la UDI, sino que varios partidos políticos, coaliciones políticas o partidos que apoyan independientes porque sale mucho más barato un candidato que es conocido, porque es una figura, justamente tú lo decías, piso, claro, de la televisión, de la farándula, del deporte. Es muy caro sacar adelante una candidatura, pero si ya tienes camino aventajado, producto de justamente lo mismo, ¿no? Que una figura ya reconocida, la meta se hace mucho más posible. Totalmente. Y es ahí donde muchas veces, no quiero generalizar, porque muchas figuras que son mediáticas sí han cumplido un rol importante en el Parlamento. Y otras no. Si te fijas, las que han cumplido los roles más turbios y sucios de la política del último tiempo son liderazgos políticos duros, no son políticos blandos. Claro. O sea, creo que Katy Barriga es el primer, si no me equivoco, el primero o segundo liderazgo blando que cae en estos hechos. O sea, Longueira, Moreira y demás, Orpiz, Torrealba, son liderazgos duros. Correcto. Y cada uno pasó lo que pasó. Te digo que no hay que generalizar porque, por ejemplo, al otro lado tenemos justamente en otro municipio a René de la Vega, que va por su tercer periodo, segunda reelección, claro, y quien de cierta forma le tapó la boca a todo porque nadie confiaba en ese liderazgo cuando arrancó. Sí. ¿A dónde voy yo? Es que siempre para un partido político va a ser más barato
digamos, útil la figura de el personaje Del reconocido, personaje, por supuesto. porque la meta es mucho más posible, es más cercana. Además, hablamos de un país que tiene poca capacidad lectora, donde tenemos nuestra educación pública bastante deficiente, con bastantes vacíos. Entonces, es mucho más fácil entretener al pueblo con pan y circo, digamos, que generando liderazgos profundos que realmente te propongan cosas y que uno entienda las cosas que proponen. O sea, creo que el mejor ejemplo de esto son 2 alcaldes recién electos en municipios donde uno estaba imputado por corrupción y el otro estaba con arresto domiciliario, o sea, y ganaron. Entonces eso te demuestra el país en el que estamos. Pues lamentablemente hay cosas profundas que cambiar en nuestra idiosincrasia. A mí la gente me pregunta mucho, ¿cómo cambiamos todo esto? ¿Cómo limpiamos la justicia, el poder judicial, la política, las policías? Y la verdad que el proceso es mucho más profundo. O sea, tenemos que partir primero mejorando la calidad de educación de nuestra gente, de nuestros niños. En segundo lugar, tenemos que tener políticas de reinserción efectivas, que funcionen, para que no sigamos teniendo delincuentes que van siendo cada vez más rudos y no que se pueden reinsertar correctamente después de pagar una pena. Tenemos que tener leyes muy duras. Y tenemos que, o sea, yo en lo personal soy partidaria de refundar las policías porque de verdad están en un nivel de corrupción altísimo. Y Laura, la fiscalía también. Me gustaría volver a la figura de Katy Barriga. Interesante ir dibujando, ¿no?, más el rayado de cancha donde este personaje que tú retratas también aquí fue haciendo de las suyas. ¿Cómo defines tú a Katy Barriga? ¿Por qué decidiste adentrarte en su vida y por supuesto en su carrera política? La verdad, creo que de todos los libros que he escrito, mi libro más exitoso se llama La Revuelta, es del estallido social, porque no lo mencionaron al principio y es el más vendido, también tiene 5 ediciones. Entonces, de todos los personajes de los que yo he escrito, que son bastantes, creo que el que menos ganas tenía de hacer es este. Me parecía muy intrascendente y muy menor, pese a que había ya atisbos de corrupción. Me parecía más interesante mirar las corrupciones de su suegro y otras corrupciones más de ambos sectores políticos. Pero finalmente me termino encantando con esta figura porque yo también tengo una carrera que es disímil. O sea, yo salí del Arcis y tuve que trabajar en espectáculo al principio de mi carrera y en el espectáculo farandulero, porque nadie me daba pega, porque el Arcis era una universidad izquierda donde además se había incendiado un carabinero en una protesta. Entonces era como, no, el Arcis no. Ahí me abrieron espacio y así empecé. Y siempre transité de la farándula a la política. Entonces llegó un momento en el que me autoconvencí de que la mejor manera de entrar con conocimiento duro y con temas duros a la ciudadanía común y corriente, como cualquiera de nosotros, era con este coqueteo entre la cosa como liviana, pero también el peso de fondo de poder hacerte parte de estos procesos y de tomar una mirada propia. Y ahí me encanté un poco más con Katy Barriga, pero nunca fue muy de mi agrado hacer el libro. Entrevistaste a personas que trabajaron en la municipalidad, ex compañeros de Mecano. Me llama la atención que ninguno quiso dar sus nombres. ¿Por qué crees tú? Más que no quieran dar sus nombres, es un estilo de relato que tengo que tiene que ver con partir contando las cosas que yo misma vi. O sea, yo trabajé en las últimas noticias, trabajé en La Que Pasa, trabajé en medios donde yo hice mucha calle. Y muchas de las cosas que cuento son cosas que yo vi, cosas que yo investigué en su momento, que yo presencié. Entonces las cuento como en primera persona, pero porque me acomoda el estilo. No es que no hayan querido, o sea, Carla Jara, los compañeros de Mecano, de Katy, hablaban. Y yo creo que la anécdota que es más dura de la época de Mecano es una anécdota donde yo cuento que yo vi, yo personalmente, no otra persona, a Katy golpear a quien era su pareja de ese momento, que era Ronnie Dance. Entonces, el bagaje de calle, los kilómetros ganados de periodismo de farándula, más periodismo político, a veces me permiten hacer relatos que son más intimistas, digamos, porque tengo los argumentos para hacerlo. A ver, reconstruyamos ese episodio que ¿Cuál? has visto. ¿El de Katy? Correcto, Ronnie. me dice que golpeó a su compañero y pareja en Mecano, visto, digamos, con el paso de los años, quizás también puede entregar luces respecto al personaje. Es delicado hablar de esto y yo trato de cuidar siempre las palabras con el tema porque a las mujeres nos ha costado ganarnos mucho nuestros espacios y nuestros derechos cuando se trata de violencia intrafamiliar.
pero sí me hago cargo de que yo personalmente la vi a ella golpearlo a él y no a él golpearla a ella. Ahora, ¿qué presume uno de ese tipo de relaciones? Donde además la vi a ella pegándole en un pasillo de Mecano, así, pero pegándole fuerte. Ella era chiquitita, él era bien alto y además... Corpulento. O sea, corpulento. Ya era bizarra la imagen. Y además era como, nada, una pareja. Nadie se metía, de hecho, y yo vi esto a, no sé, 3, 4 metros de distancia, tampoco estaba tan lejos. Y posteriormente siguieron juntos. Entonces, claro, uno de esas cosas presume, esta gente se acostumbró a esta dinámica porque, o sea, yo personalmente si llegara algo así, yo termino, no creo que ni siquiera llegaría a algo así. Pero acá había un pololeo que se mantenía. Entonces, yo no dudo cuando ella dice que él la maltrató a ella, probablemente pueda ser cierto, pero lo que sí puedo dar fe es que los maltratos fueron mutuos. Y en el caso de Maipú se repite la misma figura con Joaquín Lavín hijo en 2 discusiones puntuales que ellos tienen, que están relatadas en el expediente de la Fiscalía. En una de ellas, ella lo empieza a golpear a él, enojada, indignada, y se le cae el hijo de la rabia, de esta rabia como irracional, ¿no? Porque estaba enajenada peleando por celo. Y hay otro episodio que me lo cuenta una persona en el libro, no me acuerdo su nombre ahora, pero una trabajadora que se identifica perfectamente y todo, que fue víctima de acoso de parte de Katy porque hicieron un día de los enamorados y ella andaba con un short, porque era profesora de Zumba, y con unas alitas de ángel. Y parece que Joaquín Lavín la miró de una manera que no tenía que mirarla, y Katy Barriga se indignó. Entonces de ahí empezó un acoso persistente contra esta trabajadora, al punto que la hacían ir a trabajar en enero con buzo, con polerón, para que no estuviera con ropa ajustada. O sea, imagínate una profesora de Zumba con 35, 36 grados de calor y con toda tapada. Ella conducía los eventos de la municipalidad, era como la voz en off de la municipalidad en los eventos públicos, y los jefes la trataron de mantener y no echarla como quería Katy desde el principio, pero para eso le hicieron hacer cuestiones tan aberrantes como falsear su voz cuando locuteaba, para que Katy no se diera cuenta que era ella, esconderse detrás de las cortinas cuando Katy venía para que no la viera participando de los eventos. Y después hay otra funcionaria con la que también Katy siente celos y termina siendo exiliada, decían ellos. Era como mandarla a Siberia, pero en realidad era una cárcel, no era un exilio. Adentro de una copa de agua había una mesa con una silla y solo una puerta de entrada sin ventana, sin aire acondicionado, sin internet, sin teléfono, sin nada. Y a la persona de la que ella sospechó, que hoy día está imputada en el caso, pero que ha sido la que más ha colaborado con la Fiscalía, porque no quiere ser parte de esto, la mandaban a trabajar ahí. O sea, tenía que cumplir su horario laboral, sentada en una mesa, con una silla, adentro de una copa de agua, muerta de calor o muerta de frío, depende de la época del año, y su teléfono, ni siquiera su teléfono tenía recepción, porque eran paredes muy anchas. Eso para mí, más que Siberia, es una tortura, o sea, es una forma de tortura. Y esta persona terminó con una parálisis facial. O sea, porque además en algún momento Katy Barriga la golpeó, le pegó una cachetada. Entonces te das cuenta que su personalidad es agresiva, es terrible. O sea, tú ves los testimonios de los funcionarios y mucha gente dice, claro, ahora todos la denuncian y antes nadie quería decir nada, porque ahora se atreven a hablar, porque es fácil pegarle al que está en el suelo. La gente no lo hacía por miedo. Hay mucha gente que no lo hizo por miedo, porque necesitaban mantener su trabajo, porque además los funcionarios públicos tienen unos beneficios que nosotros los comunes no tenemos, entonces la gente los cuida aún más sus beneficios, y terminaban aceptando golpes, empujones, burlas, amenazas. O sea, de verdad... Que recién ahora salen a la luz. O sea, de verdad que esta cuestión era una dictadura. ¿Cuáles son los orígenes de Katy Barriga? Vamos a reescribir su propia historia familiar, personal, cómo se va forjando la figura que luego conocimos en televisión. Katy viene de un barrio de clase media baja, viene de un conjunto de blogs de Peñalolén, que son viviendas que originalmente eran sociales, o sea, de verdad de un origen bien humilde. Su papá trabajaba en un casino de comida
y su mamá era peluquera, era la peluquera del barrio. Entonces la mamá forjó harto de este personaje porque la mamá, o sea, ella ya genéticamente es rubia, de ojos claros, ya tiene una genética llamativa, más en el lugar donde vivía y en la época. Entonces siempre resaltó, y la mamá le hacía sus peinados con sus chaquillas largas y toda esta cosa como bien, el pelo bien rubio, etcétera. De princesa, digamos, claro, la caricatura de la princesa. Y la maquillaba para que se viera más grande, porque en esa época uno era mayor de edad a los 21, no a los 18. Entonces ella, su sueño era ir a Sábado Gigante y estar en Soltero sin Compromiso. Entonces la mamá la maquillaba para que se viera más grande y qué sé yo, pero nunca lograba pasar la reja porque los guardias sabían que era menor de edad aunque se viera grande. Finalmente lo consigue ya dando pena porque de verdad iba todos los días de grabación, toda la semana, era como una procesión. Entonces la dejan entrar y la primera vez que entra Soltera sin Compromiso se gana una radio al tiro. Se para, se encanta a toda la gente. Don Francisco le regala una radio, que era como el regalo más top de la época, una radio cassette. Y después terminó ganando, no me acuerdo si 2 o 3 radiocassettes, porque ya empezó a ir y ser frecuente. Carisma automático. Sí. Es que ella tiene carisma. O sea, a esta altura es difícil verlo porque ya se le nota un poco más como su cara real, digamos. Pero en esta época en que sus participaciones públicas eran de ir y venir y no eran permanentes, el carisma le afloraba por los poros. Yo creo que se le cayó esa careta cuando participó en el reality de Canal 13, porque ahí cuando la gente la vio levantarse y acostarse y estar todo el día con cámara, la gente empezó a ver otra persona, ¿no? Diferente a lo que antes creían que era. Después de esas apariciones en Sábado Gigante, como hitos, ¿no? La Robotina, después, ¿qué decir? Antes de eso fue modelo de Leo Caprile, antes de ser Robotina. Ah, mira. Fue de las modelos de Leo Caprile. Era la más chiquitita de las modelos, muy bajita al lado de las otras, pero a Leo Caprile le pareció que tenía esa cosa, ese brillo, y la dejó como modelo. Entonces, claro, eran estas modelos que todo el mundo se reía porque hablaban por el ombligo, una, otra que era la más chica, al lado la más grande, era como medio bizarro. Entonces fue modelo de Leo Caprile y después fue bautizada como Robotina por el Pera y por Salfate. De hecho, Salfate fue el primero en confesar, porque Salfate era bien amigo de Ronnie Dance, fue el primero en confesar que Katy Barriga agredía a Ronnie Dance. Alto pixel ahí en ese archivo, ¿ah? Sí. Es lo que hay archivo antiguo que podemos encontrar de Canal Rock and Pop con la Pop. mítica Robotina ahí. Sí, pues, claro. Entonces, bueno, después va al casting de Mecano y queda en Mecano, y ahí ya, y porque Salfate además le recomienda en Mecano, como le dice al director de Mecano, yo vengo con esta cabra que era la Robotina, tráela para acá porque va a ser un acierto, y ahí ella empieza a ganarse un espacio en Mecano, tanto con su romance con Ronnie Dance como con las peleas, porque en Mecano Katy Barriga lloraba, yo creo que día por medio, acusando a compañeros de que la maltrataban, de que se burlaban de ella por su origen humilde, etcétera. Siempre jugó como esta victimización y siempre lo hizo con bastante éxito. Yo creo que ahora, por primera vez, vamos a ver qué pasa, hay una reformalización en estos días, o sea, se revisan nuevamente sus cautelares, y ahora vamos a ver qué tanto le puede funcionar esta vez la victimización, porque se invirtió capital público para ir a buscarla, para llevarla a votar, para que fuera custodiada, y se quedó dormida. ¿Qué te parece el tema de que mientras está justamente con arresto domiciliario, decide abrir una plataforma para adultos? No. ¿Cuál es tu mirada respecto de la polémica que se ha generado en torno a aquello? Sí, creo que la polémica es un poco rancia. Yo como que creo que uno es dueño de su cuerpo y hace lo que se le antoja. Ahora, lo que sí uno puede decir de esto es, más que abra un sitio de plataforma para adultos, lo que yo cuestiono es por qué se la han ido a ver tantas veces y no ha estado, por qué sigue con la misma cautelar. Eso me parece burdo. Me parece burdo en relación a arrestos majaderos como el de Daniel Jadwe, que se extendió más de la cuenta, siendo que él ya había renunciado a ser alcalde. O sea, ya no podía meter mano en papeles municipales
para tratar de salvarse, y no es defender a uno o defender al otro, simplemente cuando uno mira que la vara no es igual, ¿no? Yo creo que eso me parece mucho más vergonzoso que ella decida sacarse la ropa o no hacerlo. Eso como es que me da lo correcto, mismo. porque de hecho detrás de eso hay una discusión moralina, digamos, porque Claro, si ella o sea, también a través de redes sociales vendiera, no sé, pay de limón, a nadie le importaría. El tema es el sitio de adulto, el morbo que se genera con aquello. Ahora, lo que sí llama la atención, que una persona que está privada de libertad se le vea como en una situación tan poco privada de libertad, digamos. No, por supuesto. Lo que pasa es que la situación es demasiado extrema en ese sentido, pero por otro lado la ley es bien clara. Cuando uno no está condenado, uno mantiene sus empresas. Correcto. Su empresa es ella, su imagen, por ende, siempre lo ha sido. Sigue entonces trabajando. Su empresa es, voy a hacer una plataforma de adultos. Claro, por eso no me parece tan delirante. Sí, lo que me parece extraño es que no exista la misma cautelar con los mismos rangos para todo el mundo, porque perfectamente bien ella podría estar en su casa, como, insisto, comparo con Daniel Jadwe porque son dos alcaldes, y Daniel Jadwe en una cárcel, pero Daniel Jadwe no tenía celular en la cárcel. Katy Barriga a lo mejor no debería haber tenido internet en la casa, o sea, porque la diferencia de la cautelar se da solamente porque ella tiene un hijo al que ella argumenta tiene que cuidar y por eso se le favorece con la casa y no con la cárcel. Correcto. Pero ¿por qué uno tiene celular y el otro no? ¿Por qué uno tiene internet y el otro no? Yo creo que esas discusiones de fondo sí dicen bastante. Laura, me gustaría que habláramos respecto del modus operandi, según tu investigación, en cuanto a la elusión de controles y fiscalizaciones al interior de la municipalidad de Maipú. ¿Cómo operaba Katy Barriga? Había varias formas de operar. Por una parte tenías el exceso de eventos artísticos y eventos que estaban súper sobrepagados, tipo lo que pasa con la Teletón, que es como, te contrato para hacer esto, pero te pago 10 veces más de lo que te pagaría en otras circunstancias para hacer esto. Entonces, finalmente, hay una imagen de defraudación que tiene que ver con inflar precios. Eso por un lado. Por otro lado, se ocupan dineros municipales que estaban destinados a una obra en particular, por ejemplo, limpiar las alcantarillas del servicio de agua que es municipalizado en Maipú, o pagar la mejora del gimnasio de un colegio, que existían boletas de garantía para que cuando la empresa licitaba, la que ganara, tú le decías, hazme las obras, aquí tengo tu plata guardada y aquí está la garantía de que tu plata está guardada, te la voy a pagar cuando termine. Entonces, ahí, que fue una de las primeras cosas que pudo demostrar la Fiscalía, hay falsificación de documentos, porque si tenías un documento por 100, después ese documento era por 80 y después era por 50. Y estaba falsificado, ¿no? Porque ibas bajando el monto y ibas sacando esos cachos de plata para destinarlos para otras cosas. Ese es el segundo mecanismo de defraudación. Posteriormente hay otro que es cuando tú licitas en el mercado público, hay un monto que es el monto máximo que tú puedes licitar por trato directo. Cuando tú superas ese monto, pongámosle que es 100. Si tú vas a pagar 110 por algo, tienes que hacer una licitación pública abierta y tienen que postular varios ofertantes y elegir la mejor oferta. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían un servicio por 300, en vez de licitar el servicio por 300 en una licitación abierta, separaban el servicio en 3 de 100. Entonces entregaban los 3 a la misma empresa al dedo y saltándose todos los mecanismos de probidad que están establecidos en la ley. Y finalmente lo que se determina en el caso de Joaquín Lavín hijo son las facturas ideológicamente falsas, que es que los parlamentarios tienen una cantidad de presupuesto para hacer asesorías, para recibir informes y evaluaciones, investigaciones de profesionales expertos en ciertas materias, y lo que él hace es entregar facturas de materias que se supone que él recibió y que el Congreso pagó, pero que en realidad la Fiscalía ha determinado que fueron utilizados para cubrir otras cosas de Maipú. Esos son como los 4, diría yo, ilícitos principales. Los principales ejes. Sí, pero además hay otro, y que también no es ilegal, pero sí es inmoral, que es que generas una licitación importante, como por ejemplo luminarias, que en el caso de Las Condes y de Maipú se le otorgan por trato directo a empresas ligadas a Odebrecht, o sea, empresas
empresas, incluso una de ellas cuyos dueños están presos hoy día por corrupción en otros países, y hacen una licitación abierta para iluminar la Plaza Maipú o la Avenida Apoquindo en el tramo del Golf. Y después, cuando estás a menos de 24 horas de cerrar esa licitación, cambias las bases. Entonces dices, en vez de necesitar un foco de 25 centímetros por 15, necesito uno de 30 por 18. Eso significa que la empresa tiene que tener esos focos, no puede decir que los va a proveer si no los tiene ya en su poder. O sea, termináis bajando a todos los que no cumplen con eso, pero curiosamente se favorece una empresa que justo tenía la cantidad de focos en la dimensión que tú pedías. Eso, justo, casualmente entonces, claro, todas las entonces condiciones. finalmente esa empresa se gana la licitación. Y en el caso de Las Condes y de Maipú es una empresa de socios de Odebrecht que están presos por corrupción. Y eso tú lo ves como estaban imputados cuando ganaron las licitaciones. como una quinta pata de, o sea, de yo defraudación. creo que es la más peligrosa porque son los contratos más caros, y lo que la experiencia nos enseñó del funcionamiento de las empresas Odebrecht es que pasaban maletines con plata. Entonces, mientras le sigan revisando solo las cuentas corrientes a los investigados, obvio que no van a encontrar nada, si ya sabemos que el mecanismo era otro. Laura, me quedó dando vuelta un tema que conversábamos hace algunos minutos. ¿Qué significó para Katy Barriga en un minuto ser considerada como una posible carta para una presidencial? Ella se lo creyó y su marido también. De hecho, ahí hubo como los primeros encontrones medianamente mediáticos entre Joaquín Lavín padre y Katy y Joaquín Lavín hijo, porque Lavín dijo sí, bueno, porque ella es una persona carismática, quería, qué sé yo, pero todos sabemos que no tiene la experiencia ni lo necesario para ser presidenta. Pero ellos, por otro lado, lo creían, y lo creía Jacqueline Van Rieselberghe, que fue la primera que dijo Katy Barriga sería una gran presidenta. O sea, lo creía gente de la política dura, no solamente ellos dos. Ahí empiezan, yo creo, los primeros encontrones, porque si bien es cierto que Katy Barriga juega siempre a esta cosa de la victimización, igual es una persona con un ego grande y es una persona que tarde o temprano te tira la patocha. Entonces empezó ella como a ser más soberbia de lo habitual y empezó a mostrar una cara diferente. Lo que pasa es que fue muy poco tiempo antes de que empezaran las primeras denuncias, entonces esa crisis no alcanzó a ser mayor. De hecho, cuando Katy Barriga va a ser imputada, Joaquín Lavín salió a defenderla, pero también Joaquín Lavín padre, pero también agarró sus maletas y se fue convenientemente a España, digamos. Y una de las cosas que yo publico en la segunda edición es que Joaquín Lavín iba a ser candidato a gobernador por la 7ª región, y le bajan la candidatura a 2 días de tener que inscribir las candidaturas. Y lo hacen precisamente porque, como está escalando tanto este tema, no quieren tener ese flanco abierto. ¿Crees que la carrera política de Katy Barriga termina en este caso? Te lo pregunto porque, honestamente, hemos visto de todo. No me atrevería a decirlo. O sea, la sensatez indica que sí, pero ¿cómo saberlo? O sea, en este país, ya con todo lo que hemos visto, capaz que mañana Katy Barriga decida devolver la plata, como lo hicieron otros en el pasado, y siga siendo un personaje público y ligado a la política, ¿no? Yo creo que como país tenemos que aprender de nuestros errores para no seguir farandulizándonos tan burdamente, porque finalmente somos nosotros los que lo permitimos. Y vuelvo al mismo ejemplo, un imputado por delito sexual y otro por corrupción acaban de ganar una elección municipal. O sea, en Chile da para todo. ¿Cómo ves el futuro de Katy Barriga? Yo lo veo negro, y lo veo negro en la medida en que pienso en los Lavín. Si en este entramado realmente la justicia hace su trabajo, tengo algunas dudas al respecto y te las puedo argumentar, pero si la justicia hiciera su trabajo, entre Joaquín Lavín León, Joaquín Lavín Infante y Katy Barriga, tiendo a creer que la que se va a llevar la peor parte es Katy Barriga. Me cuesta creer que 2 personas de la casta política tan arraigada en la derecha tradicional terminen presos, por ejemplo. De hecho, me llama la atención que la Fiscalía nos haya anunciado a algunos periodistas 2 semanas antes del allanamiento y después hayan cambiado la fecha. Y una de las personas ligadas a estos organismos de transparencia, sin conocimiento, lo dijo por deducción, me decía la otra vez en un panel de conversación, claro, lo que pasa es que hay que cuidar la democracia, que es un manoseo ya muy burdo decir eso, pero bueno, hay que cuidar la democracia, y como venían las elecciones, era sensato esperar.
pero no era sensato esperar porque Lavín hijo sabía que lo iban a allanar y tuvo 2 semanas de tiempo para hacer quizás qué, no sabemos, no tenemos cómo saberlo. Los allanamientos no se anuncian y en este caso se anunciaron. Laura, ¿qué te gustaría investigar próximamente? Llevo 10 años trabajando en un libro. Es el primer libro que empecé a hacer en mi vida. Y antes de todos los otros que ha publicado. Todos los otros. Es El tráfico de cocaína de Augusto Pinochet. Llevo 10 años en ese libro. Hay un libro muy bueno que se llama La delgada línea blanca, que no toca la parte de la historia que estoy tocando yo, pero que ya te da algunos indicios y es tan bueno que me da hasta pudor empezar. De hecho ya lo estoy escribiendo porque lo voy a sacar el otro año. Y que sí, es como... ¿Te has dado cuenta cuando uno hace algo como con mucha pasión y como que al mismo tiempo te da más miedo que cualquier otra cosa? Me pasa eso. Ese libro va a salir el próximo año y tengo muchas ganas de investigar Hermosilla. De hecho, se lo propuse a un colega escritor muy reconocido de investigación y yo creo que nos vamos a meter ahí. Mira, en una especie de biografía de Hermosilla. Sí, pero de verdad que la cocaína de Pinochet te va a dejar helado. De verdad. ¿Podemos adelantar alguna sinopsis del caso? Pinochet, mira, te puedo adelantar una pequeña cosa que va a ser muy decisiva. Creo que en la serie Narcos aparece una pequeña... Sí. Bueno, cuando yo escribí el libro de Cecilia Boloco, después hice el de Don Francisco. Me tuve que autoexiliar en México por el tema de Don Francisco y un día me llega un correo de un Gmail que se llamaba popeyearrepentido@gmail.com. Popeye de Pablo Escobar. Popeye. Y yo dije, aquí me está hueveando algún amigo, perdón el castellano, pero... Claro, esto claro, falso. ¿qué onda? Hola señora Laurita, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, todos me conocen como Popeye, quiero hablar con usted porque yo quiero darle una entrevista. Y yo dije, me están jodiendo. Entonces hacemos un Zoom y veo a este señor calvo de pelo blanco y era él. Entonces yo le digo, ¿y usted por qué me ubicó a mí? No, porque me conseguí con la editorial, porque les dije que quería hablar con usted, quiero que me haga un libro. Entonces, bueno, lo hice pasar por un montón de filtros, entre ellos tengo un poder notarial, donde él reconoce que yo soy la investigadora de lo que él está contando y que tengo todos los derechos y que no hay ningún problema legal en ello. Y entre medio de todas las cosas que me cuenta, empiezo a mirar fotos. Hay una foto de una entrega de un cargamento muy grande acá, en Santiago. Recepción de militares. Esa es mi bajada al libro. Yo tenía toda la historia de los desclasificados de la CIA, de lo que en algún momento atestiguó el Mamo Contreras. Todos esos documentos ya los tenía, pero me faltaba algo. Y cuando aparece este señor en mi vida y me muestra eso y me cuenta todo lo que voy a contar en el libro, me hace sentido toda la historia y dije, aquí está el libro que quiero. Me estás hablando de cargamentos de drogas que llegaban a Chile. Cargamentos que llegaban a Chile, cargamentos que salían de Chile. A través de la impunidad que generaba, por supuesto, las armas en dictadura. Chile exportó droga en vehículos, barcos, aviones de los militares. O sea, la Esmeralda estuvo detenida en Holanda semanas porque le encontraron cocaína adentro. Cosas que pasaron en dictadura que son parte, entre comillas, acá no sabíamos nada por la situación en la que estábamos, pero que existe antecedente, documentación jurídica, periodística, y no solo eso. O sea, en algún minuto se acusó y se investigó bombas de FAMAE que iban con droga adentro, ¿no? Si el tema es bien potente. No, muy y como te digo, escabroso. Llevo 10 años en esto. ¿Cómo se titula esa investigación? No sé todavía. Es lo último que hago es ponerle el título al libro. Y en el caso de Katy Barriga, por ejemplo, se la puso Dauno, mi editor, no yo. Lo de la perla negra. Sí. Hablábamos acá que a pito de la fotografía ilegalmente rubia, no. Podría tener problemas con derechos con, Sí. con la película. Sí. Oye, te quiero agradecer esta conversación, No, Laura. gracias a ti, estuve súper cómoda. Intensa Sí. conversación con la periodista de investigación. Pueden encontrar La Perla Negra de la UDI Katy Barriga en su librería más cercana. Gracias. Viene una nueva edición, me decía. Sí.
la próxima semana. La próxima semana. Sí. Corregida y aumentada. Aumentada. Ni siquiera corregida. No. Laura, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. Todos los cortes y destacados, como ustedes saben, a través de las plataformas de Súbela y Súbela News. Cuídense mucho y será hasta un próximo estreno del Chile que viene.